Hola, 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 y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén súper bien, listos y preparados para un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y todo lo que necesitas saber sobre el mundo del espectáculo turco. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de todos, un drama que ha mantenido a la audiencia en vilo, la supuesta traición de Kerem Bürsin a Hande Erçel, y lo más jugoso, la persona que filtró toda esta información a la prensa. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de quién fue el soplón, el topo, la persona que decidió filtrar la supuesta infidelidad de Kerem a Hande, y todo esto, supuestamente, con detalles de Bilal Ozkan, un conocido periodista turco. Antes de que entremos de lleno en la información más candente, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y sean los primeros en enterarse de todos los chismes, noticias y actualizaciones sobre sus estrellas turcas favoritas. Es totalmente gratis y así no se perderán nada. Y ahora sí vamos a desentrañar este escándalo. El mundo del espectáculo turco, como todos sabemos, es un hervidero de rumores, romances y dramas. Las parejas se forman y se deshacen, las acusaciones vuelan y las redes sociales arden. Y en el centro de todo esto, como dos de los nombres más importantes del panorama, estaban y, de alguna manera, siguen estando, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su romance, que comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, fue un cuento de hadas para los fans. La química entre ellos era innegable, sus fotos juntos eran la envidia de todos, y el público se enamoró de su amor en la vida real tanto como de sus personajes en la pantalla. La serie, que se convirtió en un fenómeno global, catapultó a ambos actores a la fama internacional, consolidando su estatus como ídolos de la televisión turca. La narrativa romántica de la serie, combinada con la evidente conexión personal entre los protagonistas, generó una base de fans leales y apasionados, que seguían cada movimiento de la pareja fuera de la pantalla. La conexión entre Kerem y Hande trascendió la ficción, alimentando el romance en la vida real que los fans tanto anhelaban. Las primeras señales de su relación fueron recibidas con euforia por sus seguidores, quienes veían en ellos la encarnación perfecta del amor romántico. Las redes sociales se inundaron de imágenes, vídeos y mensajes de apoyo, consolidando su imagen como una de las parejas más queridas del momento. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban cada encuentro, cada paseo y cada gesto romántico, alimentando la expectativa y la ilusión de los fans. La prensa rosa, por su parte, se dedicaba a analizar cada detalle, cada declaración y cada publicación, transformando su relación en un fenómeno mediático. Pero, como suele suceder, la felicidad no siempre es duradera. Después de meses de felicidad, rumores de crisis comenzaron a circular, y finalmente, la noticia de su ruptura llegó como un balde de agua fría para sus seguidores. En el momento muchos pensaron que era una simple separación, un asunto de pareja, que suele suceder en el mundo de la fama. Sin embargo, poco después comenzaron a surgir rumores de infidelidad, de terceros en discordia, y de que la relación había terminado por algo más que simple desgaste. Y ahí es donde entra en juego el supuesto topo. La ruptura, aunque inicialmente se atribuyó a diferencias irreconciliables, pronto se vio empañada por rumores de una posible infidelidad por parte de Kerem. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre las causas reales de la separación. Fuentes anónimas, supuestamente cercanas a la pareja, filtraron información que sugería la existencia de una tercera persona en la relación. Los detalles eran escasos, pero las insinuaciones eran claras: Kerem habría sido desleal a Hande. La historia, como la conocemos gracias a las declaraciones y a la cobertura de medios como Bilal Ozkan, apunta a que Kerem Bürsin, durante su relación con Hande, estuvo involucrado sentimentalmente con otra persona. Y como suele ocurrir, la noticia de esta supuesta traición no tardó en explotar en los medios y en las redes sociales. Pero, ¿cómo llegó esta información al público? ¿Quién filtró los detalles? La respuesta, al parecer, la tenemos en la propia confesión, o al menos, en la pista que Kerem Bürsin ha dado al respecto. La supuesta infidelidad, de ser cierta, representaría una grave violación de la confianza en una relación. La noticia de la traición generó un gran revuelo entre los fans, quienes se sintieron decepcionados y traicionados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Hande, de críticas a Kerem y de especulaciones sobre la identidad de la tercera persona. La reputación de Kerem, construida sobre una imagen de galán romántico, se vio seriamente afectada. Según la
Últimas noticias y las filtraciones que supuestamente confirman las declaraciones de Kerem. La persona que filtró esta información podría ser alguien muy cercano al círculo íntimo de ambos, alguien con acceso privilegiado a sus vidas y a sus movimientos. Aunque no se ha confirmado el nombre con certeza absoluta, las pistas apuntan a... Prepárense. A un conocido. Sí, amigos, un conocido que sabía mucho y que decidió hablar. La especulación sobre la identidad del supuesto soplón ha sido constante. Los nombres de amigos, familiares y personas del entorno laboral de la pareja han sido mencionados. Algunos medios han especulado sobre la posibilidad de que la filtración fuera orquestada por alguien con intenciones de dañar la imagen de Kerem o de beneficiarse económicamente. Otros han sugerido que la filtración fue producto de un arrepentimiento, de una conciencia culpable que llevó a la persona a revelar la verdad. En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones estén rodeadas de amigos, familiares y personas de confianza. A veces estas personas pueden convertirse en confidentes y ser los primeros en saber sobre problemas en la pareja, pero en otros casos, pueden ser también la fuente de la información que alimenta a la prensa. La lealtad en estos círculos es un concepto muy relativo y las motivaciones para filtrar información pueden ser muy variadas: venganza, envidia, necesidad de notoriedad, o simplemente el afán de perjudicar a alguien. El comportamiento de las personas del entorno de las celebridades puede ser muy diverso. Algunos son leales y protectores, mientras que otros pueden ser oportunistas y traicioneros. La presión mediática, la competencia y el deseo de notoriedad pueden influir en las decisiones de estas personas. La filtración de información privada es un acto de traición que puede tener graves consecuencias para la persona afectada, tanto a nivel personal como profesional. En este caso, según los rumores, la persona que filtró la información tenía acceso a detalles íntimos de la relación entre Kerem y Hande. Ya sea que supieran de encuentros secretos, mensajes comprometedores o testimonios de otras personas, la información fue proporcionada a periodistas como Bilal Ozkan, quienes, por supuesto, no dudaron en publicarla. Esto desencadenó una tormenta mediática con especulaciones, acusaciones y análisis de expertos en relaciones. La publicación de la información por parte de los medios, especialmente los de prensa rosa, generó un gran impacto en la opinión pública. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans defendían a sus ídolos, analizaban cada detalle y emitían juicios sobre la culpabilidad de cada uno. La especulación se multiplicó, los rumores se propagaron y la verdad se diluyó en un mar de conjeturas. Bilal Ozkan, un periodista turco conocido por su cobertura de celebridades y sus exclusivas, se convirtió en una de las principales fuentes de información sobre el asunto. Publicó artículos, vídeos y entrevistas que detallaban la supuesta infidelidad de Kerem, mencionando a la tercera persona involucrada y proporcionando información sobre el contexto de la relación. La credibilidad de Bilal Ozkan en este tipo de situaciones es crucial. Su reputación como periodista que investiga y que tiene buenas fuentes es lo que le da peso a sus informaciones. Sin embargo, también es importante recordar que el periodismo del corazón a menudo se basa en rumores y en fuentes anónimas, y que la información puede no ser siempre 100% precisa. La labor de los periodistas de espectáculos, como Bilal Ozkan, es compleja y a menudo controversial. Deben equilibrar el derecho a la información con el respeto a la privacidad de las personas. Deben contrastar la información, verificar las fuentes y actuar con responsabilidad. La presión por obtener primicias, la competencia y la necesidad de atraer audiencia pueden influir en sus decisiones. Pero, ¿qué dijo Kerem Bürsin sobre todo esto? ¿Confirmó la traición? ¿Denunció al supuesto topo? La respuesta no es tan sencilla. En general, Kerem ha mantenido un perfil bajo, evitando declaraciones directas sobre el tema. Sin embargo, según algunas fuentes, Kerem ha dejado entrever, a través de sus acciones y de comentarios indirectos, su opinión sobre quién pudo haber filtrado la información. Se dice que ha expresado su decepción con alguien cercano a él, y que ha sugerido que esta persona actuó por intereses personales y de mala fe. La postura de Kerem frente a la situación ha sido cautelosa y estratégica. Evitar las declaraciones directas le ha permitido proteger su imagen y evitar alimentar la controversia. Sin embargo, sus gestos, sus expresiones y sus comentarios indirectos han sido analizados minuciosamente por los medios y los fans, quienes buscan pistas sobre su verdad. Es importante destacar que hasta ahora, todo esto son rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen la identidad del soplón. Sin
Embargo, la información que ha circulado en los medios y en las redes sociales sugiere que la persona en cuestión era alguien con acceso privilegiado a la vida de Kerem y Hande. Tal vez un amigo o un familiar, o incluso alguien del círculo de trabajo. La falta de pruebas concretas dificulta la resolución del misterio. La especulación y los rumores continúan alimentando el interés del público, pero la verdad sigue siendo esquiva. La identidad del soplón podría permanecer en secreto, o podría ser revelada en el futuro. ¿Y cuál es la motivación detrás de este tipo de filtraciones? ¿Por qué alguien decide traicionar la confianza de una persona y exponer su vida privada al público? Las razones pueden ser muy variadas. En algunos casos, la envidia y el deseo de dañar la imagen de la persona son factores clave. En otros casos, la necesidad de obtener notoriedad y atención mediática puede ser el motor. Y en otros casos, simplemente la persona puede sentir que ha sido traicionada o que ha sufrido alguna injusticia, y busca vengarse. Las motivaciones detrás de la filtración de información privada son complejas y multifacéticas. La psicología humana juega un papel importante, así como las dinámicas de poder, la envidia, la ambición y el deseo de venganza. El anonimato que ofrecen las redes sociales y la prensa del corazón puede animar a las personas a actuar de manera irresponsable y a divulgar información que de otro modo no revelarían. Sea cual sea la razón, la filtración de información privada es un acto grave que puede tener consecuencias devastadoras para las personas involucradas. La exposición mediática a las críticas, la pérdida de reputación y el impacto en la vida personal son solo algunas de las consecuencias que pueden sufrir las personas afectadas. Por eso es fundamental ser cauteloso con la información que consumimos y cuestionar las fuentes de las noticias. Las consecuencias de la filtración de información privada pueden ser devastadoras. La persona afectada puede sufrir daños emocionales, psicológicos, sociales y profesionales. La exposición mediática puede llevar al acoso, al hostigamiento y a la difamación. La pérdida de reputación puede dificultar la búsqueda de empleo y la participación en actividades sociales. En cuanto a Hande Erçel, su reacción ante estos rumores ha sido, en general, de silencio. No ha emitido declaraciones públicas sobre el tema, y ha preferido mantenerse alejada de los focos mediáticos. Esta postura es comprensible, ya que la exposición mediática puede ser muy dañina para su imagen y para su bienestar emocional. Es importante recordar que Hande también es una persona, con sentimientos y con una vida privada que merece respeto. La decisión de Hande de mantener el silencio ha sido aplaudida por muchos, quienes consideran que es la mejor manera de proteger su privacidad y su integridad. Evitar la confrontación pública le permite controlar la narrativa y evitar alimentar la controversia. Es muy probable que este escándalo continúe generando debate y controversia en el mundo del espectáculo turco. Los fans seguirán analizando cada declaración, cada foto y cada gesto de Kerem y Hande, buscando pistas sobre la verdad. Los medios de comunicación seguirán informando sobre el tema, y los rumores seguirán circulando. El interés del público por este tipo de escándalos es inagotable. La combinación de drama, romance, traición y misterio genera una gran atracción. Las redes sociales y los medios de comunicación amplifican la información y alimentan el debate. La verdad en estos casos suele ser difícil de alcanzar, pero la especulación y los rumores continúan. Lo que sí está claro es que este tipo de situaciones nos recuerdan lo importante que es la privacidad en la vida de las celebridades, y cómo las redes sociales y los medios de comunicación pueden influir en la percepción pública de las personas. También nos recuerda la importancia de ser cuidadosos con las personas en las que confiamos y de proteger nuestra propia privacidad. La protección de la privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado. Las celebridades, como cualquier otra persona, tienen derecho a una vida privada. Las redes sociales y los medios de comunicación deben actuar con responsabilidad y evitar la difusión de información falsa o difamatoria. Así que en resumen, amigos, la historia de la supuesta traición de Kerem Bürsin a Hande Erçel sigue abierta. La identidad del supuesto topo, el personaje que filtró la información, sigue siendo un misterio, aunque las pistas apuntan a alguien cercano al círculo íntimo de ambos. La motivación detrás de esta filtración es aún más difusa, pero lo que sí sabemos es que el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos con sus dramas y sus escándalos. El misterio de la supuesta traición y la identidad del soplón sigue sin resolverse. Las piezas del rompecabezas aún no encajan y la verdad sigue oculta. El mundo del espectáculo turco continúa siendo
Un escenario de intrigas, romances y dramas que capturan la atención del público. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya servido para entender un poco más sobre este tema tan comentado. Recuerden que este es solo un resumen de lo que se ha dicho y publicado en los medios y en las redes sociales, y que la verdad, en ocasiones, puede ser muy diferente a lo que parece. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo. Realmente valoro su tiempo y su atención. Si tienen alguna pregunta, comentario o si quieren compartir su opinión sobre este tema, no duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y ahora el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.